Calculo que se está grabando. No, espera un segundo. Ahora sí. Grabando, dice. Bueno, gente, buenos días a todos. Nos encontramos en el taller de arqueología histórica. Vamos a seguir hoy en día con la presentación que dejamos pendiente el otro día. Voy a agradecer la participación de todos y vamos a dar inicio a la presentación del PowerPoint. Voy a empezar a compartir, gente. Me aguantan un segundo. No, no están viendo nada, ¿no? No, no se profe, visualiza no nada. ¿Se llega a ver algo? ¿Se ve, Claudio? No, No, no profe, visualizo nada. no aparece nada. Aguántame un segundo. Ahí se ve, profe. Ahí sí, ahí se ve. Claudio, puedes empezar cuando quieras. Sí, dame un segundo porque yo estaba, justo te lo estaba por reenviar. Dame 2 segundos y ya me pongo de nuevo. Quedamos en la diapositiva número 31. Bien. Dale a 31 y ya continúo. Acá. A partir de acá. La arqueología histórica y sí, Paclín Viejo y Amadores. Hasta ahí llegamos el otro día. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Está por ahí Gabriel Ramírez? Por ahí, por Sí, ahora profe, sí sí se se escucha. escucha. Acá Sí estoy, está. profe. No lo escuché nunca, por lo menos no te conozco la voz, por lo menos acá en la clase. Bueno, algún día estaría bueno por ahí algunos aportes, preguntas, a medida que se desarrolla la clase, son bienvenidas. Bueno, como dijimos la semana pasada, como estuvimos hablando anteriormente, acerca de lo que es el desarrollo y el surgimiento de la arqueología histórica, y bueno, que nosotros en esta clase hicimos una breve introducción de las diferentes aportes, los diferentes trabajos que se han realizado en cuanto a qué es arqueología histórica en la provincia de Catamarca. Nos acotamos a la provincia de Catamarca porque, bueno, trabajos en la Argentina hay variados en varias provincias. Está bastante interesante, siempre de acuerdo a qué provincia nos vamos. Hay desde arqueología hecha
en lo que es el mar argentino, ¿no? Hay restos de naufragio y bueno, se va mediante buceo hacia lo que es las costas patagónicas, el rescate de varios buques que han naufragado, que se han hundido. También hay arqueología subacuática que se ha practicado en lo que es la zona de Santa Fe la Vieja, la primitiva Santa Fe o Cayastá, sobre el río Cayastá, perdón, sobre el río San Javier. Hay arqueología histórica realizado en las provincias de Buenos Aires, en lo que es en la antigua ciudad de Buenos Aires, en los fuertes que hubo en la Patagonia del siglo XVII. Hay un sinfín, ¿no? de trabajos, de los cuales, bueno, sería para desarrollarlo en un año casi completo. Y nosotros por lo menos nos abocamos acá a la provincia de Catamarca, aportes o trabajo que hemos realizado de algunas partes de la provincia de Catamarca, en este caso, bueno, refiriéndonos particularmente a lo que es la zona del departamento Paclín, que bueno, lo hemos trabajado de alguna manera en algunos años. No sé si conocen el desarrollo histórico más que todo cuando llegan los españoles acá a la zona de Paclín, algunos de los chicos. Paclín, bueno, lo que es la Merced de Paquilingasta Sí, profe, sí conozco. es una de las primeras Mercedes que se van a otorgar a españoles, es decir, uno de los primeros asentamientos españoles que hay sobre la provincia de Catamarca, ¿no? Son bueno, de mediados del siglo XVI, son de los primeros, está empezando a asentar sobre el territorio de Catamarca el español, ¿no? Va a empezar a modificar todo cultural, social, naturalmente, se empieza a modificar todo, y bueno, de las primeras zonas que se empieza a asentar es Paclín, lo que es el actual departamento de Paclín. Bueno, este asentamiento se va a dar porque, bueno, se ha fundado hacia 1565 la ciudad de Tucumán y los españoles que se asentaron sobre la primitiva Tucumán, sobre Ibatín, se van a empezar a anexionar los territorios aledaños, ¿no? Entre ellos van a empezar a venir hacia 1565, es el primer asentamiento español que hay sobre el departamento Paclín, la Merced de Paquilingasta, y hacia allá 1591 están asentados sobre el valle central de Catamarca, en lo que es la zona de Piedra Blanca y Fray Mamerto Esquiú. Particularmente los aportes que, bueno, que nosotros hemos realizado, lo que es el desarrollo de la arqueología histórica en el departamento Paclín, va a estar circulando alrededor de dos iglesias, una ubicada en lo que es la zona de Paclín Viejo, que es desde lo que es la localidad de La Merced, ¿no? El centro de La Merced, la plaza principal está aproximadamente casi a 3 kilómetros de distancia, y la otra, una iglesia que está en lo que es la localidad de Amadores. No sé si conocen por lo menos la localidad de Amadores o la iglesia, la ruina de la iglesia, que es la de las más famosas, por lo menos tuvo mucha publicidad en estos 20 o 30 años. No, profe, conozco la Merced, pero no, Amadores no, de pasada, digamos, la ruta. Bueno, particularmente, bueno, tenemos dos iglesias, dos capillas, están actualmente en ruina, ya vamos a ver las imágenes y los dibujos de planta de las mismas. Lo que corresponde a la iglesia de Amadores, las ruinas de Amadores, tienen una particular historia, y tiene el componente de, bueno, de todo lo que se hace para darles el valor, que siempre para darle un valor científico, cultural, ¿no? Empiezan a salir que son ruinas jesuitas, ¿no? Tenemos esa referencia que a toda iglesia que está dando vuelta en ruina se le atribuye a que son jesuitas, y todas ruinas de aborígenes se le atribuye a que son incaicos, ¿no? Eso está en la población, en general está establecido que es así, y bueno, particularmente de la iglesia de Amadores nos pusimos a investigar. Lo que sí sabíamos era que habían sido declaradas como patrimonio histórico provincial bueno, de acá de Catamarca, y estaban consideradas que le había hecho la orden jesuita, ¿no? Los jesuitas acá se instalaron en Catamarca hacia 1743, hacia 1767 se produce la expulsión, y estas ruinas serían parte de lo que es ese complejo entramado de
jesuitas que, bueno, estuvieron construyendo iglesias por todos lados, ¿no? Porque todas las iglesias que vemos son todas jesuitas. Lo cierto, bueno, distante es la realidad, que, bueno, uno al empezar a investigar mediante documentación histórica, mediante recursos periodísticos, y después, bueno, excavaciones que se han hecho en lo que es esa capilla, lejos está de ser jesuita, es un evento muy posterior y está atribuido a lo que es la comunidad local de amadores de mediados y finales del siglo XIX, que va a instalar y va a construir una iglesia, ¿no? No es jesuita como está declarada, si ustedes pueden buscar la ley, está declarada como jesuita, pero no es, ¿no? Fue construida hacia 1869, fue abandonada esa iglesia en el año 1939 por problemas arquitectónicos. Bueno, dice que tenía peligro de derrumbe la torre del campanario, y bueno, por eso se la va a abandonar y se va a instalar una capilla ahí nueva en lo que es el pueblo de Amadores. Esa es la realidad que va a distar de lo que es la iglesia de Amadores en perdón, en el departamento Paclín. Seguí la siguiente diapositiva, Hugo. La relación entre estas dos iglesias, Hugo, pasame la siguiente diapositiva, por favor. Me quedó tildado. Bueno, no importa, ya la vamos a pasar enseguida. La relación entre estas dos capillas, sí parece, se puede tomar mate y viene. La relación entre estas dos iglesias, No sé cuál es que, perdón, Claudio, yo estoy compartiendo, no sé cuál es la la imagen que anterior, ustedes ya te ven, pasaste otra más. la 34 o la 33. La 32. Anda la 32 de la anterior. Esa misma, ¿no? Esta relación entre estas dos iglesias es la siguiente. Se va a constituir lo que es la Mercedes Paquilingasta hacia 1665. Uno puede referirse a lo que es documentación histórica conservada en el archivo del obispado acá de la ciudad de Catamarca, que vamos a referirnos a que, bueno, va a haber un largo desarrollo español en lo que es la actual zona de la Merced, ¿no? Lo que se denominaría Paclín Viejo. Va a haber un largo desarrollo donde, bueno, esto acá va a ser una estancia donde van a trabajar los esclavos negros, van a estar los aborígenes, ¿no? Y los españoles, y van a empezar a producir, bueno, diversos materiales para, bueno, la riqueza de la estancia, ¿no? Va a haber varias capillas, de las cuales no tenemos mayor información, que es el relato de la documentación histórica, y hacia 1814 sí vamos a tener la referencia de que se va a construir una capilla que va a reemplazar a las anteriores, ¿no? Va a reemplazar a las anteriores. Esa capilla va a ser la que se denomina la de Paclín Viejo, está dedicada a Nuestra Señora del Rosario. La imagen que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, primero, bueno, lo que es el departamento Paclín, en lo que es el margen derecho de la diapositiva. ¿Dónde está la ubicación de la iglesia de Paclín Viejo? Está en la zona verde del departamento, que tiene una especie de óvalo blanco en la parte superior al lado de la Merced, y hacia abajo en lo que vendría a ser la parte donde está anaranjado, la iglesia de Amadores, ¿no? La iglesia de Paclín Viejo, bueno, la diapositiva, la fotografía, la que está en la parte de abajo, y las dos de arriba corresponden a la iglesia de Amadores. La dinámica de lo que es esa población histórica va a ser la siguiente, ¿no? Los españoles van a estar asentados desde 1560, van a estar asentados en lo que es la zona de Paclín Viejo, ¿no? Y los aborígenes, por disposición española, ¿no? Por leyes españolas, los aborígenes no pueden estar asentados con el español. Entonces se van a fundar lo que son los pueblos de indios, ¿no? Tienen que estar por distancia, por ley española, tienen que estar a una distancia considerable el español del indio, no pueden vivir juntos. Entonces vamos a tener en lo que es la zona de Paclín Viejo el asentamiento español, ¿no? Y el español va a tener el asentamiento con propios esclavos, y los indios van a estar aparte. Los indios se van a empezar a asentar en lo que es la zona de los Amadores.
en lo que es actualmente la localidad de Amadores. Amadores como tal tiene un origen hacia 1609 como pueblo de indios, ¿no? Que esto acá lo van a poder ver si uno se puede a interiorizar acá en la provincia de Catamarca, si les gusta todos estos temas, van a ver que hay varios pueblos unidos entre sí, pueden relacionarlos con las capillas mismas, con la iglesia hasta donde están dedicadas, pero vamos a tener siempre, si se ponen a investigar bien, los asentamientos de españoles por un lado y los asentamientos del indio por el otro, que van a dar origen a varias poblaciones del interior de acá de la provincia de Catamarca. Valga la redundancia, podemos decir que lo que es la localidad de Belén, ¿no? La actual ciudad de Belén, cuando se va a fundar hacia mediados y final del siglo XVIII, el español como tal se va a empezar a asentar en lo que corresponde, bueno, la zona de la actual plaza y los alrededores de la plaza, ¿no? Es el casco histórico de la ciudad de Belén. Ahí es donde se va a asentar el español y los aborígenes no van a estar asentados ahí, sino que van a estar del otro lado del río, ¿no? Esa es la separación que la pueden corresponder, igual acá en la zona de lo que es Pomán, todos los pueblos Saujit, Siján y demás, muchos pueblos tienen origen como pueblo de indio y en la cercanía están los asentamientos españoles que actualmente son las poblaciones, ¿no? Particularmente Paclín Viejo va a surgir como un pueblo, Paclín Viejo va a ser el casco de estancia donde va a estar asentado el español y Amadores va a ser el pueblo de indios desde principios del siglo XVII. Que bueno, ¿dónde va a estar instalada la capilla de Paclín Viejo? Va a estar instalada en lo que es Paclín Viejo, ¿no? Y Paclín Viejo va a tener una capilla, Amadores no va a tener capilla, esa va a ser la realidad. Y bueno, el eje de lo que es el centro religioso se va a dar a lo largo de estos siglos en lo que es Paclín Viejo. De todas las capillas preexistentes que hay, por lo menos no tenemos asentada, por lo menos sabemos que hubo al menos una, pero de 1565 que se asientan los españoles, hasta 1814 que data la construcción de la capilla de Paclín Viejo, al menos sabemos que hubo una, y bueno, puede haber habido otra más, ¿no? Pero el eje religioso se va a mover en base a lo que es la capilla de Paclín Viejo. Esta capilla de Paclín Viejo va a tener la siguiente característica, está dedicada, bueno, a Nuestra Señora del Rosario, va a ser la única capilla que va a haber a lo largo de los siglos en lo que es el actual departamento de Paclín Viejo, se van a oficiar por lo tanto las misas ahí, y todas las personas que, bueno, viven ese radio de acción van a tener que movilizarse diariamente o semanalmente a concurrir a misas, ¿no? Indios, españoles y todos van a tener que ir a movilizarse a la capilla de Paclín Viejo para participar de los oficios religiosos, ¿no? Así, bueno, fue la dinámica, entre otras dinámicas que tuvo lo que es ese departamento Paclín Viejo, ya sea en la época colonial con la que es el posterior periodo independiente. La capilla de Paclín Viejo, bueno, ya vamos a ver una imagen más, va a estar realizada en lo que es ladrillos de adobe, ¿no? Actualmente está en ruina, ha desaparecido casi por completo el techo, y lo que es la parte superior de la capilla de Amadores va a estar realizada con tres materiales distintos, con ladrillo cocido, con ladrillo de adobe y con piedra, ¿no? ¿Cómo va a ser el surgimiento de esa capilla de Amadores? Ya hacia mediados del siglo XIX vamos a tener un considerable impulso económico cuyo eje en el departamento Paclín va a ser la localidad de Amadores, va a tener un fuerte impulso económico la localidad de Amadores. Paclín Viejo va a seguir siendo todavía una estancia y en la localidad de Amadores va a concentrarse el grueso de la población hacia mediados del siglo XIX. Ese grueso de la población que había surgido 2 siglos anteriores como pueblo de indios, estamos hablando de casi unas 1000 personas viviendo hacia 1850 en la localidad de Amadores, mientras que Paclín Viejo es todavía un casco de estancia y sin ningún otro tipo de población. El problema que van a tener estos pobladores es que tienen que ir a presenciar misa, ya estamos mostrando ahí lo que es el casco de las dos capillas, tienen que ir a presenciar misa,
para presenciar misa, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trasladarse por lo menos semanalmente, más que todos los sábados y los domingos de la mañana, desde la localidad de Amadores hasta Paclín Viejo, que es una distancia de casi 12 kilómetros. El que tenía suerte iba en caballo, la mayoría de las personas iba diariamente, bueno, lo hacía el recorrido a pie, pero tenían la obligación de asistir a misa y tenían que ir caminando, con lo que implica, ¿no? Ir desde Amadores hasta Paclín Viejo a asistir a la misa y después volver, ¿no? Incluso también el cura sacerdote, el que oficiaba la misa, estaba habitando en lo que es la localidad de Amadores, ¿no? Capillas no se pueden hacer porque uno tiene ganas, tiene que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, esa autoridad va a estar por entonces regulándose, va a estar oficiando, me sale la palabra, va a estar instalada la parte religiosa, la Claudio, se te autoridad corta mucho el religiosa. audio. Ajá, Se te corta mucho el audio. sí, se me trabó una palabra encima. La autoridad religiosa, como les decía, bueno, está hacia 1850, toda esta zona va a depender del obispado de Salta, se van a empezar a mandar sendas cartas para poder construir una iglesia y el resultado va a ser la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria hacia 1869, se va a empezar a construir en lo que es la localidad de Amadores, ¿no? Por diferentes problemas que tenía la población de trasladarse a lo que es la Merced, a oficiar misa, la Merced a Paclín Viejo, trasladarse también lo que es el cura, ahí a Paclín Viejo a dar misas, además lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que es la de Paclín Viejo, ya estaba en considerable ruina, en estado lamentable, y bueno, se va a autorizar hacia 1869 la construcción de la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Esa es medianamente la dinámica que va a tener la población a mediados del siglo XIX en Paclín Viejo y va a circular mediante estas dos capillas el eje de la población, entre otras cuestiones, ¿no? Se va a construir hacia 1869 la capilla de la Candelaria y la capilla de la Merced va a quedar en considerable ruina, no se la puede abandonar porque esto acá tiene que estar decretado por la autoridad eclesiástica, los arreglos y demás también tiene que estar decretado y se va a seguir oficiando misa, ¿no? Después va a haber otro tipo de problemáticas acá en lo que es que va a circular alrededor de estas dos capillas, pero de estas dos capillas, bueno, vamos a tener hacia mediados del siglo XIX la localidad de Amadores, una localidad pujante económicamente, que tuvo origen como población de indios, ¿no? Va a contrastar notablemente ese impulso que va a tener con lo que es Paclín Viejo, que tuvo origen como estancia española, ¿no? Entre estas dos capillas, entre la población que está viviendo entre estas dos capillas, vamos a tener una problemática entre lo que es el aborigen, ya devenido en lo que es el peón, el paisano de medio del siglo XIX, luego de la independencia, contra el español, ¿no? Que es la clase dominante y que va a ser el criollo, que va a ser el dueño de los recursos de la tierra hacia medio del siglo XIX. Como tal, lo que se va a realizar, bueno, una síntesis de lo que se va a realizar en estas capillas acá, es que el eje dominante, el español, que luego va a ser el criollo, el capataz, el potentado en lo que es la localidad de Paclín Viejo, el paraje de Paclín Viejo, van a empezar van a fundar una población nueva que va a tomar como nuevo eje económico a lo que es el departamento Paclín. Esta población nueva va a ser la población de la Merced, que va a fundarse, va a tener un trazado, van a llamar a un ingeniero para que haga un trazado arquitectónico de estilo damero a lo que es la población, la nueva población, que va a ser la localidad de Merced, y donde se va a empezar a disputar el poder político y por otro lado el poder religioso entre estas dos capillas, entre estas dos poblaciones. La localidad de la Merced conjuntamente
con todo lo que es ese poderío español que va a ser devenido en el poderío local después del criollo, que va a ser el dueño de los recursos de la tierra, va a ser el que se va a quedar apropiado, va a ser el que se va a quedar apropiado de lo que es todo el eje político, ¿no? Hacia 1875 se va a declarar a la Merced como la capital del departamento La Merced, ya esto estamos hablando de lo que es la conformación de la provincia de Catamarca, y se va a empezar a fundar lo que es, se va a construir una nueva iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que es la que está actualmente en la plaza de la Merced, ¿no? Enfrente de la plaza de la localidad de la Merced. Esa va a ser la dinámica y bueno, lentamente va a empezar a caer en decadencia la localidad de Amadores. En en estas dos plantas que ven en la diapositiva, son las dos plantas de estas dos capillas que estamos hablando ahora. La de la izquierda de Nuestra Señora de la Merced, la ruina de Nuestra Señora de la Merced en Paclín Viejo, construida hacia 1814 y abandonada hacia por lo menos principios del siglo XX, no tengo una fecha precisa, pero en 1925 aproximadamente cuando se la abandonó, dedicada a Nuestra Señora de la Merced, y sobre la izquierda lo que es nuestra iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que está ubicada en la localidad de Amadores. Esos grises que ven ahí en las dos plantas son los distintos sondeos que se han realizado en estos años, en esta década que han pasado, en lo que es esas dos capillas, ¿no? Y fíjense en los nombres, presten atención, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria, la iglesia, como les dije antes, se va a empezar a construir en 1869, va a estar finalizada hacia 1878 aproximadamente, 1880, y hacia 1929 se la va a abandonar, el sacerdote que estaba a cargo de la iglesia la va a abandonar, van a empezar a construir una iglesia nueva en la localidad de Amadores, porque dicen que tenía un problema en lo que es la torre del campanario. Les digo por qué tienen que tener especial atención en los nombres de quienes están dedicadas las iglesias, bueno, las respectivas iglesias, porque es una de las claves que hay para entender cuál fue pueblo de indios y cuál fue pueblo de españoles, ¿no? Pueblos españoles donde estaba asentado el español. Las iglesias principales, la mayoría de que hubo acá de la provincia de Catamarca estaban dedicadas a Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción. Esto es, por ejemplo, lo que es la Virgen del Valle, se la denomina actualmente, inicialmente se la denominaba Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, y también, bueno, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Tránsito, que son todas imágenes religiosas que adoraba lo que es la clase dominante, ¿no? El español. Por el otro lado, hay otro tipo de adoraciones de vírgenes que están más asociadas a las poblaciones de indios, principalmente hay dos, ¿no? A lo largo de América. Una va a ser de Nuestra Señora de la Candelaria y la otra de Nuestra Señora de Copacabana, ¿no? Están más que todo relacionadas a los pueblos de aborígenes. Si ustedes se fijan en detenimiento, todas las dedicaciones que hay de las iglesias principales o las capillas principales en los distintos pueblos de la provincia de Catamarca, pueden distinguir en líneas generales Nuestra Señora de la Candelaria y Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, Nuestra Señora de la Merced o Nuestra Señora del Tránsito, entre otras, ¿no? Esto que nos va a delimitar es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de Nuestra Señora de la Candelaria, estamos hablando que es una virgen que está más relacionada al mundo aborigen, al mundo indígena, ¿no? Por lo tanto, es la virgen que se le había dado al pueblo de indios de Amadores, ¿no? Eso tenganlo en presente porque, bueno, lo van a ver en varias localidades de acá, cuando ven una virgen así, la virgen principal histórica de cada capilla, ustedes pueden intuir si es como tal un pueblo que tuvo origen como un pueblo español o como un pueblo de indios, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos a ver, vamos a conllevar a ver que estuvieron asentados o los españoles por un lado o los indios por el otro. ¿Por qué? Por legislación
no podían estar todos juntos, ¿no? El indio tenía que trasladarse diariamente al lugar de trabajo, este caso sería a la localidad de Paclín Viejo, a trabajar diariamente y después, bueno, se retiraba y se iba a su asentamiento, que era la localidad de Amadores, la actual localidad de Amadores. Esa es la dinámica que se da históricamente y que, bueno, nosotros la relacionamos en base a estas dos capillas, ¿no? Seguí, por ejemplo, Hugo. Profe, disculpe, hay una pregunta en el chat. Si me puse a hablar, que se me pasó una, eh, ya te la respondo, para que no la veo la pregunta. ¿Quiere que Por se la lea? favor. Es de Gabriel Sí. Ramírez. Dice, profe, ¿hasta qué año más o menos estuvieron esos pueblos indígenas en Amadores? ¿Y qué pasó con los descendientes? ¿Todavía hay? Mira, esto es así, ¿no? El pueblo como tal tiene su origen hacia 1609, ¿no? Estamos hablando de lo que es la colonia española. Después vamos a tener lo que es la Revolución de Mayo, la independencia en Argentina y demás. El aborigen como tal vendría a ser como que desaparece culturalmente, ¿no? Vendría a ser el típico criollo de la actualidad, ¿no? Que ha perdido lo que es todo ese legado cultural, ¿no? Pero la localidad de Amadores como tal, en su seno, lo que cobija es toda esa población aborigen devenida ya por lo que es medio del siglo XIX, una conformación de una nueva identidad que vendría a ser el argentino, ¿no? El argentino o el peón de campo que va a trabajar y que, bueno, se va a mezclar con el español, con el africano, como vimos en las primeras clases, y el aborigen, que va a dar una nueva entidad social que vendría a ser el criollo, ¿no? El actual criollo, como tal, no es que haya desaparecido el pueblo de indios, sino que fue transformándose culturalmente a lo largo del tiempo. ¿Me entienden? Ese aborigen que ustedes están viendo hacia 1609, que tiene como tal, no va a empezar a nutrirse de lo que es el español y de lo que es el africano, se van a empezar a correlacionar culturalmente, racialmente y demás, y van a dar origen a un nuevo prototipo de ser que vendría a ser bueno, el criollo actual, ¿no? Por lo tanto, bueno, tanto Amadores como las diferentes localidades de la provincia de Catamarca, si bien tienen su origen así, actualmente lo que es el español, el aborigen y el africano es lo que son las denominaciones de las diferentes poblaciones actuales, cuya identidad actualmente es el catamarqueño o el argentino, ¿no? Pero tienen todo su origen así. Son las poblaciones que ustedes van a ver continuamente al día de hoy, como pertenencia de ese pasado. La diapositiva que estamos viendo ahí corresponden a las ruinas de Amadores, que fue declarada como monumento jesuita, y la realidad dista de ser eso, fue construida hacia 1869, fue dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria y fue realizada esta iglesia para dar solución a una problemática local de lo que es la localidad de Amadores, los habitantes que vivían hacia mediados del siglo XIX, que tenían que trasladarse diariamente o semanalmente 12 kilómetros a oficiar misa. Esa fue la realidad de la construcción de esta capilla, cuyas ruinas pueden ver ahora, incluso si la van a visitar. Esto es una imagen del año 2009. Sobre lo que es la parte izquierda se va a ver de la fotografía, de la diapositiva, se va a ver los restos de lo que fue ese campanario. Ese campanario casi, esa torre se ha caído hace unos 2 o 3 años aproximadamente, no sé bien en qué año cayó, pero está mucho más derruida todavía. Se han realizado excavaciones ahí en lo que corresponde a lo que es la localidad de Amadores, la capilla de Amadores. Hemos rescatado lo que ven ahí en la imagen inferior de la diapositiva, en el extremo inferior derecho, restos de un cuello de vidrio, que bueno, ese cuello de vidrio perteneció a lo que es un florero que se denomina un carnival o carnaval, que es de art deco, arte decorativo, que es una rama arquitectónica, cultural y de moda que se ha dado al principio del siglo XX.
en lo que es Europa, y bueno, que tenemos esas manifestaciones, por ejemplo, acá en lo que es ese florero, ¿no? El resto de florero, que es el cuello que ha quedado, ¿no? Eso es un rescate de de una de las excavaciones que hemos realizado en lo que corresponde a esa capilla de la localidad de Amadores. La siguiente diapositiva, por favor. Hugo. Sí, Claudio, ahí la paso, para un segundo. Sí. En la siguiente diapositiva, bueno, es una breve fotografía, la única que conocemos de finales del siglo XIX, corresponde, bueno, ustedes vieron recién las ruinas de Amadores, de la capilla de Amadores, es una fotografía del siglo XIX de la capilla de Amadores, ¿no? Es la única que conocemos, no tenemos la datación de la fotografía, pero más o menos aproximadamente es de 1880 a 1890. Esa es la imagen que tenía la capilla de Amadores a finales del siglo XIX, con lo que es esa torre de campanario, el frontispicio, lo que es todo ese frente que tiene la capilla de Amadores, ¿no? Pero esa era la imagen que tenía al momento de su esplendor. Mediante comparación con fotografías, pueden ir a la localidad de Los Varelas, que van a ver una capilla que tiene justamente la misma torre, ¿no? Tiene esa misma torre, por lo menos la hemos comparado así en fotografía, más que todo la fotografía es lo único que nos permite la comparación, y bueno, la capilla de Los Varelas la hemos caminado, yo he subido personalmente lo que es el campanario, pero casi es exactamente, bueno, tiene sus diferencias, pero arquitectónicamente y con los materiales constructivos es casi idéntica, ¿no? Por lo menos se tiene que haber tomado como un modelo o una o la otra para la construcción, pero la iglesia de Amadores en su esplendor, esto estamos hablando de final del siglo XIX, la fotografía la hemos rescatado, la hemos encontrado de una publicación de un trabajo de arquitectura publicado, bueno, en una revista de la Universidad de Buenos Aires en 1960, pero la imagen de la fotografía corresponde a una fotografía cuyo original está en el Archivo Histórico Nacional, que hasta el día de hoy, bueno, no hemos podido acceder completamente a esa fotografía, hay que ir personalmente al archivo, pero tenemos la noción de la existencia de esa fotografía por una publicación dada en una revista de arquitectura de la UBA. La siguiente diapositiva, por favor. Particularmente, ¿qué vamos a ver en esa capilla de Amadores? En lo que son las excavaciones que se han efectuado, bueno, primeramente un profesor de ustedes también, Emilio Villafañe, va a excavar ahí, conjuntamente, bueno, con el grupo GEA, van a excavar, van a empezar a hacer los primeros trabajos de rescate y de estudio de lo que es la capilla de Amadores, después voy a seguir yo, que es mi tesis de licenciatura en arqueología, lo que es esa capilla de Amadores y la de Paclín Viejo, pero particularmente se van a realizar diferentes excavaciones a lo largo del tiempo en esa capilla de Amadores. Vamos a ver un resumen en la diapositiva que están viendo ahora, un resumen de lo que se va a hallar en excavaciones, ¿no? Que vamos a tener. Vamos a empezar por la segunda de abajo, sobre la izquierda, hay seis fotografías, ¿no? La segunda de abajo, de la izquierda, en el medio, van a ver material aborigen, eso corresponde a lo que es cultura de la Aguada, y ha sido sacada ya casi al finalizar la excavación en el interior de la capilla. Eso nos ha dado la pauta de que, donde hacia 1869 se ha construido la capilla de Amadores, se ha construido sobre al menos un sitio aborigen preexistente, bueno, de las cuales no tenemos mayores datos, más que algún tipo de material arqueológico prehispánico que ha salido de ahí, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden ver que hay una dinámica cultural que va desde los inicios de la era cristiana, al menos, por lo menos, en lo que es la zona, y que va a culminar en esta parte con lo que es la capilla de Amadores, ¿no? Eso corresponde a cultura de la Guada, y estamos hablando hacia el 600, 800 después de Cristo, lo que es esa imagen que ven ahí.
las dos imágenes que ven en la parte superior van a corresponder a diferentes partes de lo que es la capilla de Amadores. La imagen primera sobre la izquierda, la superior, van a ver en el extremo derecho, en el extremo izquierdo de la imagen, restos de trapo, de vestimenta que han sido hallados en excavaciones. Luego le van a seguir clavos, después lo que es material en losa y lo que se ve en ese color verde, que es un resto de una botella, ¿no? Y sobre lo que es la diapositiva que le sigue, el resto del estuco de lo que es la pared, ¿no? De la pared de lo que tuvo la capilla, ¿no? Mediante todos esos restos materiales que se han encontrado, lo que se puede visualizar es medianamente cómo fue la conformación interna de la capilla, cómo estuvo decorada, cómo estuvo pintada, qué tipos de materiales había, los clavos que pueden ver ahí, los clavos esos ahí que lo van a ver de una forma rectangular o cuadrangular, lo que se puede apreciar en la fotografía, corresponden a clavos que están hechos de manera artesanal, ahí mismo, de manera artesanal. No son los clavos industriales redondos como lo conocemos, sino que están forjados de diferentes maneras. La prenda en tela, bueno, es resto de algún tipo de vestimenta que no logramos, por lo menos no tenemos mayores datos, pero es una tela fina, tiene que haber sido un tipo de remera. Y bueno, son restos materiales sacados de excavaciones. Y esa pintura celeste que ven ahí, el estuco que ven celeste, bueno, resto también de excavaciones, una losa, un fragmento de losa hallado en lo que es la capilla. En la del medio, bueno, ya vimos la que anteriormente, lo que es cultura de la Guada, con la que corresponde la del medio de la derecha, que es ese fragmento Art Deco de Florero, y en lo que es la parte de abajo, lo que se puede visualizar, que es rescatado de excavaciones, sobre la izquierda pueden ver dos materiales, dos imágenes que corresponden a vidrios, y sobre la derecha es una alfajía de lo que fue el techo. Es en madera, es ahí, la tenemos guardada todavía en el laboratorio, creo que está en el laboratorio de Hugo, esa alfajía de madera, que es la única que se ha encontrado que ha sobrevivido, bueno, a lo que es el abandono de la capilla y al desmantelamiento, porque después, bueno, si bien se abandona, todos esos materiales se vuelven a reutilizar. Particularmente de los vidrios que ven ahí, van a ver dos tipos de vidrios, uno que tiene un color así medianamente más oscuro, con unas incrustaciones en celeste, y el otro que está un poquitito más claro, ¿no? Esto es lo que denomina Schavelson vidrios planos, ¿no? Va a haber una clasificación en los vidrios, en general se los puede clasificar en vidrios que son planos de vidrios que no son planos, ¿no? Y ahí vamos a tener una diferencia grande. Cuando estamos hablando de vidrios planos, medianamente vamos a estar hablando de vidrios que fueron colocados en ventanas, ¿no? En ventanas, ya sea ventanas o ventanas de puertas, o también en paredes, y o también lo que estamos hablando de vidrios planos en espejos, ¿no? Lo que es la imagen esa oscura que ven ahí, correspondió a un espejo ahí, bueno, son de parte de lo que son los rescates que se han realizado en la capilla de Amadores, por lo tanto vamos a tener resto de lo que es primero la fotografía, cómo está, la imagen actual de la capilla, cómo fue elaborada, la imagen de la fotografía, el aspecto original que tuvo y los aspectos internos con la alfajía, con los vidrios y con lo que es el resto del estuco, del decorado de las paredes. Vamos a ver medianamente cómo fue ese tipo de construcción que hubo, ¿no? Después también, bueno, rescatado el resto de los pisos, algún tipo de teja y demás que va a corresponder, seguía la siguiente diapositiva, va a corresponder a lo que es las excavaciones que se han realizado en la capilla de Amadores. Seguía la siguiente diapositiva, Hugo, por favor. La siguiente diapositiva la van a ver ahora. Vamos a tener otro tipo de episodio que va a corresponder a lo que es ya el abandono definitivo. Uno la va a encontrar, bueno, la va a excavar a la iglesia cuando ya está abandonada, pero vamos a rescatar también, ahí ya la están visualizando, los diferentes eventos que hubo
posterior al abandono de la capilla de Amadores, ¿no? 4 imágenes que van a ver ahí. Bueno, las imágenes de la derecha van a corresponder al trapo ese ahí, lo que fue una antigua vestimenta que hubo alguna persona que ha pernoctado por ahí, por lo que es la capilla, ha dejado algún resto de lo que es su vestimenta. La imagen inferior de abajo vamos a tener uno que es una imagen de una teja de lo que fue el techo, que bueno, la hemos encontrado en lo que es el piso cuando se ha excavado, por lo que es la dinámica propia del abandono. Y las imágenes que van a ver a la izquierda, tanto arriba como abajo, corresponden a 2 fragmentos de vidrio. La imagen superior es un vidrio que tiene que haber correspondido a una botella de leche de principios del siglo XX, según comunicación personal con Schavelson, ¿no? Esa imagen de vidrio corresponde ya a los últimos momentos de lo que es la ocupación de la capilla de Amadores. Y la imagen que van a ver abajo, lo que es ese vidrio que está abajo, corresponde a una botella, ¿no? Esa botella, bueno, después de investigaciones hemos visto, hemos preguntado y demás, ese resto de una botella va a corresponder a un refresco de la década del 60, más que todo de la década del 70, va a corresponder a lo que es la imagen de la gaseosa Priti, que todavía la venden ahora, que tiene en la actualidad la imagen de Bart Simpson o de Homero Simpson. El logotipo característico de Priti, si ustedes pueden ver botellas viejas de Priti, de la gaseosa, van a ver ese tipo de imagen de un chico. La imagen corresponde a la década del 60 o 70, que vendría a ser el logotipo que tenía la marca Priti, una gaseosa cordobesa, bueno, que sea incluso acá donde hemos tenido la instalación de una sucursal de Priti, donde se embotellaba y se hacían refrescos acá en la ciudad de Catamarca, ¿no? Esa fotografía que ven ahí, donde está la imagen del vidrio de Priti, corresponde ya a un abandono posterior, y bueno, como la gente todavía va pernoctando, va utilizando, o por lo menos de alguna manera merodea sobre lo que es esa capilla y deja sus restos, su basura, que bueno, para nosotros corresponde un hallazgo arqueológico relativamente moderno, ¿no? Particularmente de esa imagen de que ven ahí del chico de Priti, eso, la imagen característica que tuvo en la década del 60, 70, y que después ya en el 80 va a ser la imagen del Diego Maradona, ¿no? Que la pueden ver, un dibujo de Diego Maradona con el pelito. Bueno, esto es una imagen todavía un poquitito anterior, pero es lo característico de la época, que en la actualidad se ha reemplazado ya por superhéroes, entre comillas, de Estados Unidos, ya sea Bart Simpson, bueno, el Hombre Araña y demás, que bueno, ya están en todo este tipo de refresco y que bueno, está dirigido a un consumidor específico. Eso es un poco lo que es la dinámica de lo que es esa ocupación y abandono entre 2 capillas históricas, y en relación a eso nosotros investigamos cómo fue toda la ocupación y cómo fue esa dinámica histórica que se ha dado alrededor de esas 2 capillas, la gente, la sociedad que ha habitado desde los primeros momentos de la ocupación española, su transformación en el tiempo, hasta lo que es el actual origen de los pueblos de la localidad de La Merced y la localidad de Amadores como tales, que corresponden, bueno, a dos pueblos característicos acá de lo que es provincia de Catamarca. La siguiente diapositiva, Hugo. Te la dejo 2 segundos a vos, que corresponde a lo que es una síntesis de lo que es la estancia de San José de Ambato, que fue, bueno, un trabajo tuyo particular que has realizado. Sí, ahí no sé si se me escucha. No sé si se me escucha. Sí, profe, hola, hola. se escucha. Sí, sí. Bien. Bueno, con este antecedente de que estaba hablando al principio de que empezamos la clase, lo que nosotros empezamos a trabajar, por lo menos, o lo que me movilizó a mí a trabajar en la arqueología histórica, fue en instancia de un trabajo final que tenía que hacer para una maestría que estaba cursando
en la Universidad Nacional de Catamarca, ¿qué me llevó a cursar la maestría? Me llevó a cursarla que veía que había una pata interesante de la historia que nosotros en arqueología no la estábamos viendo. Si bien ya habíamos, en la cursada habíamos visto nosotros lo que era todo lo que es la arqueología del contacto entre españoles e indígenas, y daba como resultado una serie de elementos que estaban sobre todo relacionados más que todo con enterratorios, con cuentas de collar y todas esas cuestiones que se denominaba el hispano indígena. Entonces, bajo ese formato que empezamos a cursar y que yo cursé esta maestría, me movilizó como trabajo final ver cómo unía esto de la arqueología y la historia. Entonces empecé a buscar o a indagar lo que era esta cuestión, sobre todo porque cuando empezaban a darnos las clases todos los profes en esa maestría, el primer ítem que se tocaba para hablar de una determinada región, ya sea que estemos en provincia de Córdoba, en la provincia de Salta o en la provincia de Mendoza, que son los que la gente que nos venía a dar la clase, siempre comenzaba con la historia prehispánica. Comenzaban dando esta idea y del contacto. Y no se detenían mucho en el contacto hispano-indígena. Y cuando empezábamos, sobre todo cuando empecé a profundizar esta idea de ver esta cuestión más relacionada con el tema de la arqueología, ¿no? con lo que me había formado, empecé a buscar y a indagar sobre determinadas características. Entonces me encontré con textos históricos relacionados más que todo con las visitas y revisitas de los españoles a estos que nosotros considerábamos o que veíamos como pueblo de indios. Y al indagar esos pueblos de indios empecé a encontrar que muchos de los nombres que tenemos dando vuelta en la cercanía de la localidad de la ciudad tenían que ver con estos nombres originarios o de los grupos aborígenes que habían sido trasladados. Bueno, una cuestión de que nosotros ya conocíamos del área donde empezamos a indagar, primero porque me formé en el equipo de Néstor Kriskowski y en la zona donde trabajamos, que es toda la zona de la ciudad capital, algunos departamentos aledaños, sobre todo Ambato, medianamente empecé a trabajarlo en ese sentido. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, sobre todo ya trabajando netamente en esta cuestión histórica, fue el nombre que se le daba a Ambato, que hará cosa de unos 15 años atrás empezó a profundizar con la mano de una investigadora que era Mercedes Díaz, el tema del Niquitzao. Y apareció la famosa que ustedes la escuchan nombrar, que siempre se da el 25 de mayo, que es la famosa fiesta de Niquitzao, donde se va y se come locro y se junta todo el mundo ahí, que últimamente no se está haciendo por esta cuestión de la pandemia. Entonces empecé a indagar con respecto a qué significaba Niquitzao y por qué se llamaba la Mercedes Niquitzao. Entonces, entre las cosas que indagué, encontré varios trabajos, sobre todo desde el punto de vista histórico, que relataban quiénes eran los propietarios. Pero lo que no daba el lugar a donde estaba emplazada la Merced o el casco de la estancia, y tampoco daba quién eran los grupos que habían estado, los grupos aborígenes que habían estado en esa Merced, que estaban encomendados en esa Merced. Esto me llevó a indagar en este sentido, sobre todo cuando descubrí por esas casualidades que la estancia a partir a finales del siglo XVIII empieza a tener el nombre como estancia de San José de Ambato, de la mano de un ex gobernador de la provincia de Catamarca, que era el gobernador Cuba, que fue militar. Entonces, con todos estos datos empecé a indagar. Resulta que entre estas cuestiones que indagué, encontré varias investigaciones, entre los cuales había un trabajo bastante costoso de las Mercedes de Catamarca, de
Félix Brizuela del Moral, y después unos trabajos en relación a este sentido de otra investigadora, siempre hablando de historia, de otra investigadora que es Gabriela Peraca de la Orden, donde hablaba de los pueblos de indios de la zona del oeste, pero también lo mencionaba al ex gobernador Cubas, porque tuvo asideros en esta localidad del oeste, y también en Ambato, sobre todo en lo que es la Merced de San José de Ambato. Entonces, con este escenario, me aventuré a buscar en la cercanía de la localidad del Rodeo cuál había sido el posible asiento de la Merced. Para esto tuve que empezar primero a trazar una estrategia en relación a qué es lo que tenía desde el punto de vista histórico y qué es lo que me encontraba desde el punto de vista arqueológico. Esto me llevó a buscar en primera instancia la estancia de San José de Ambato, que es la que termino encontrando, que está muy cerca de lo que es la entrada principal del rodeo, hacia la mano derecha, cuando uno se dirige al centro de la localidad, y en segunda instancia empezar a solicitar los permisos, sobre todo que esta a partir de finales del siglo XIX comienza a ser propietario de la Curia Catamarca, y pedirle al permiso al obispado para poder acceder a los terrenos, y desde un punto de vista de que eran los propietarios de la tierra, y en segunda instancia, bueno, ya el permiso desde el punto de vista arqueológico lo teníamos. Es así que empiezo a prospectar en la zona y me empiezo a encontrar con un montón de datos que me llevan a plantear en el entorno próximo unas estrategias en relación ya desde el punto de vista arqueológico a buscar lo que era la materialidad. Entonces ya sabía, a la sabienda de que a finales del siglo XIX toma la casona actual de la estancia San José de Ambato la forma actual, lo que sí quedaron algunos atisbos de las construcciones viejas y un montón de otros datos que se podían estar viendo ahí en cuanto al edificio. Pero bueno, pasó por distintos administradores y cada uno de esos administradores, le dejó su impronta. Entonces está bastante complicado de entender ese tipo de edificio. Entonces esto es lo que nos lleva me llevó después de un tiempo prolongado, sobre todo tratando de ubicar los datos históricos, a ver cómo era su selección de los distintos dueños que tuvo. Entonces, por un lado, la revisión de los textos históricos me llevó a entender medianamente desde cuándo comienza la llegada de los españoles a esta zona, así que esto, y también cuáles fueron los primeros dueños. Entonces, la estancia fue allá por 1564 la Merced fue otorgada a un español que era Esquivel de apellido, yerno de un fundador de la provincia de lo que es la zona del Tucumán, que fue, uy, se me escapan los nombres ahora, y este español que era Esquivel se casa con la hija de este fundador del Tucumán y pide una merced de tierra en esta zona. Se la otorgan en 1564 el gobernador de Córdoba, que en ese entonces era el gobernador de Tucumán, perdón, que en ese entonces era Cabrera, le otorga la merced de tierras en esta zona. ¿Cuál es la estrategia que tenía Esquivel para poder explotar estas tierras? Esquivel, si bien era español, Saldaña, ahí me acordé el vecino fundador, Saldaña tenía una merced en lo que es actualmente la zona de Paclín,
de Pomancillo, en Pomancillo, perdón, y me llamó la atención sobre todo la Merced, el nombre. Y entonces empecé a indagar y resulta que se llama Pomancillo, que vendría a ser una reducción de indios, de los que son los famosos Pomán de la zona del oeste, trasladados acá a la zona del Ambato por este encomendero. Pero a su vez, este encomendero, que era Saldaña, tenía aborígenes de otras facciones, que eran Lules y Tonocoté, provenientes de la zona de la llanura de Tucumán, de un lugar que se llama el río Gastona en Tucumán, que es uno de los primeros que pasamos cuando nos vamos a Tucumán, un río caudaloso, y esos indios que tenían como nombre Sucuma y Belicha, provenían de esa localidad. Entonces, pensé para mí adentro buscar este tipo de evidencia. ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar desde el punto de vista de lo que me contaba la historia con la materialidad que tenía en este lugar? Es así que comienzo las investigaciones, en una primera instancia una serie de prospecciones que me llevaron a identificar los terrenos en la zona, y de esos terrenos empecé a buscar qué es lo que me encontraba desde el punto de vista de la materialidad, qué datos me estaba dando. Entonces, obviamente, que en primera instancia lo que empiezo a encontrar lo que empiezo a encontrar son distintas procedencias, entre los cuales aparecen loza, gres, hierro, nácar, estos clavos que son de herrajes de las puertas, esta loza que es muy peculiar, es una loza colonial, no es la famosa Talavera de la Reina, pero se aproxima bastante a ese evento, sobre todo ¿por qué? Porque la loza esta, que tiene una particularidad, el óxido de aluminio en la cerámica, en la loza de la Talavera de la Reina, empieza a perder esa definición y se contamina todo por debajo de lo que vendría a ser el vidriado de la loza. Entonces eso es un indicador de cronología. El otro indicador cronológico interesante es el GRES, que es esto que se está viendo acá. No sé si lo llegan a ver lo que marco. GRES, esto es hierro, son de las ollas de fundición, que esto es bastante interesante porque aparecen ya a finales del siglo XVIII y están presentes todo el siglo XIX. El GRES comienza mucho antes, que es lo que se trae en los aceites esenciales, perdón, y también pertenecen a las primeras botellas de Ginebra. Y el nácar, que es este botoncito que está ahí, me está dando una pauta de ciertas corrientes de que acceden a ciertos elementos de tipo suntuario que están presentes ahí. Entonces, obviamente que todo esto aparece en los distintos sectores en torno a lo que era el casco de la estancia de San José de Ambato, en un terreno que está bastante intervenido y bastante roturado porque esta zona se dedica a la labranza, entonces está bastante destruido. Pero sin embargo, he podido identificar una serie de sectores y en cada uno de esos sectores una problemática distinta. Esto me llevó a armar una cronología tentativa de los terrenos y no sé si llega a ver, de los terrenos y que era el entorno inmediato. Entonces, cercanos al viejo casco de estancia actual, que obviamente por una cuestión del capricho no lo pusimos acá, y tampoco el plano en planta, pero me llevó a encontrar ciertos elementos diagnósticos de tipo de construcción. Acá ustedes pueden ver que lo que mostraba Claudio en la construcción previa en las iglesias de Amadores, que es la construcción del barro y del adobe, está presente en los terrenos estos próximos a la estancia. Este es uno de los viejos tantos ranchos que estaban dando vuelta ahí, que se construye de la misma forma que el resto de los que estaban ahí, pero estaban en pie.
Después aparecen cosas raras como balas, producto de, esta es una bala inglesa, de un fusil traído de Inglaterra directamente a América, y esto me da la pauta de que en la zona está presente, producto de que obviamente que uno de sus dueños, que fue Cubas, que un militar, traía estas cuestiones. Dígame si se ve y si se entiende lo que estoy diciendo, por favor. Y esto, bueno, es más de medianamente todo esto, la zona donde trabajamos. Ustedes pueden ver ahí ese edificio que se ve, es el casco actual de la estancia San José de Ambato. Estos son todos los terrenos que trabajamos. Lo que está marcado, que es el sector 1, es el sector donde, uno de los sectores donde me dio mayor cantidad de material arqueológico, y desde el punto de vista prehispánico. Y bueno, y otros terrenos que están circundantes. A ver qué es lo que sigue. Bueno, antes, para terminar esto, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que arribamos con este trabajo? Como ya les había contado en primera instancia, desde un punto de vista de los documentos históricos, me decía de que había una sucesión de dueños que fueron españoles, que habían recibido tanto mercedes de tierra como encomiendas de indios. Estas encomiendas de indios habían trabajado en la zona porque Esquivel, eso me olvidé decirle, Esquivel fue un arrendero que engordaba ganado y lo llevaba por el camino real hacia el Perú. Y entonces estas zonas eran lugares de engorde, de hacienda, pero no de cementeras ni de chacras, como sí otros lugares. Y obviamente que los animales, cuando venían a esta zona, eran cuidados por los grupos encomenderos que tenía, por los grupos encomendados a Esquivel. En primera instancia, estos grupos que como yo le había dicho, Saldaña tenía tanto aborígenes de la zona del oeste catamarqueño, como los famosos Pomán, por eso el nombre de Pomancillo, la estancia de Saldaña, la Merced de Saldaña. Y por otro lado, en la zona de Ambato, y también tenía aborígenes de la zona de Tucumán, que eran los famosos estos Sucumas y Belichas. Y por otro lado, Cubas, en su momento, le otorgan también aborígenes de la zona del oeste, entre los cuales aparecen los famosos Pomangasta, que también hay una localidad cercana ahí, a esta zona, que estaban dando un entorno, desde el punto por lo menos étnico, bastante variado. Y si yo tenía esta cuestión étnica dando vuelta, me pregunté hacia mis adentros si podía encontrar esta variabilidad de materiales también desde el punto de vista cultural en la zona. Esto es medianamente lo que nos devela a los arqueólogos, saber si estas culturas que nosotros asignamos desde un punto de vista arqueológico también están representadas en los terrenos. Sorpresa para mí que encontré materiales provenientes de la zona del oeste, al igual que estas cerámicas provenientes del este. Entonces, me aventuré como conclusión final a decir que tanto los aborígenes que estaban encomendados en primera instancia al Saldaña y que administraba Esquivel, interactuaron en esta zona, dando como resultado una trama bastante interesante. Bueno, eso es medianamente lo que tengo para contarles de la zona de la estancia de Niquitsao. Sí, Claudio, ¿querés agregar algo o seguimos con la siguiente? De lo que rehablaste vos respecto de toda esa dinámica cultural, nosotros en lo que son los vestigios materiales también vemos que hay cuestiones que no son específicas de cada momento cultural, sino que a lo largo del tiempo se va reutilizando, como veíamos lo que es la capilla de Amadores. Si bueno, la capilla es netamente confección de final del siglo XIX, lo que uno ve que todo el espacio, todo lo que es el territorio, ha sido utilizado y reutilizado a lo largo del tiempo, ¿no? Particularmente lo mismo nos va a corresponder en lo que es la quebrada del Tala,
lo que vamos a traer a colación, lo que va a ser, lo que hoy se denomina o se conoce como el Sendero de las Lomadas de la Guada, o también el Camino de Carabati. No sé si lo han escuchado hablar. Si han ido a lo que es Quebrada del Tala, me imagino que todos ya fueron. Quebrada del Tala, Pueblo Perdido de la Quebrada, por lo menos fueron, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. El Sendero de Lomada del Aguado, Sendero de Carabati, ¿lo conocen? ¿Lo oyeron nombrar por las dudas? Sí. Nombrar solamente, yo no lo conozco. No, este es el Yo Sí, tampoco. de nombre nada más. La dinámica de lo que pasa por detrás justo de Pueblo Perdido de la Quebrada, ¿no? Actualmente está habilitado como un sector turístico para hacer, bueno, lo que son caminatas guiadas, previo que lo que esta pandemia ha parado un poquito, pero bueno, la gente de acá lo utiliza actualmente para salir a hacer senderismo, ¿no? Ese sendero actual es el acceso original de la Quebrada del Tala, ¿no? Si uno se pone a investigar, hay ciertas modificaciones en la Quebrada del Tala. Ustedes van a la Quebrada del Tala, pasan el puesto caminero, pasan el puente, se van a dirigir por la ruta, por lo menos hasta llegar a Pueblo Perdido de la Quebrada, ¿no? Ese camino es moderno y está realizado casi desde principios del siglo XX, ¿no? El acceso original a la Quebrada del Tala está dado aproximadamente desde lo que hoy es el puente que ingresa a la Quebrada del Tala, unos 300 metros al sur, ¿no? Estaba dado por ahí, había que saltar el río, ¿no? Y se accedía por lo que es un leve sendero que, bueno, está dado desde ahí y que iba a llegar a lo que es la estancita por un lado y después a lo que es el Calvario, la Chacarita de los Padres, que si uno lee documentación histórica, la Quebrada del Tala empieza en lo que es el Calvario o la Chacarita de los Padres, ¿no? Toda esta zona para acá, donde está Pueblo Perdido de la Quebrada, el balneario municipal y demás, se la conocía como la Lomada de la Guada, ¿no? Y el acceso se daba por este sendero. Es un sendero, la siguiente diapositiva, por favor, Hugo. Ese sendero, bueno, no lo tenemos acá en un croquis de lo que es, son unos 3.000 metros casi aproximadamente, que va desde el río del Tala hasta lo que es, bueno, con sus modificaciones actuales en la zona de lo que es la Estancita, que previo que hay un barrio moderno, es un antiguo sendero que pasaba por todo este territorio, incluyendo lo que es por detrás de Pueblo Perdido de la Quebrada. Incluso si pueden ir hoy, lo van a ver casi completamente original ese sendero. Que ese sendero está estimado que fue empezado, bueno, se empezó a realizar, a construirse o medianamente a hacerse el sendero cuando los primeros habitantes que van a construir Pueblo Perdido de la Quebrada 1, Pueblo Perdido de la Quebrada 2. Perdón, Claudio, creo que me salté Sí. una imagen. Sí, te saltaste una, sí. El anterior, ese mismo, ¿no? Ese sendero va a empezar a hacerse a medida que va a empezar a transitar la gente que vive ahí, todo el mundo prehispánico, las diferentes poblaciones que hay ahí, Pueblo Perdido de la Quebrada 1, Pueblo Perdido de la Quebrada 2, todo lo que están por encima de lo que es la Loma Cortada y demás, que ustedes varios los conocen, y lo que había en lo que es el Valle Central de Catamarca, que previo que ya han desaparecido por lo que es el avance de la ciudad, todo ese vasto mundo prehispánico se intercomunicaba, entre otros aspectos, por este sendero, ¿no? Es un sendero que se conforma desde los primeros tiempos de la era cristiana. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, se habitan los sitios arqueológicos prehispánicos, luego, bueno, se habitan y se deshabitan, tienen su dinámica propia. Va a llegar acá hacia 1595 el español, final del siglo XVI, que se va a asentar en lo que es la localidad de Valle Viejo, la actual localidad de Valle Viejo, de Piedra Blanca. Se va a dar la Mercedes Sigalí acá en lo que es la Quebrada del Tala, aproximadamente donde está el campo franciscano, el campo de deporte o el lugar de descanso de los franciscanos. Y este sendero va a ser todavía ya usado por los propios españoles que, bueno, van a empezar a utilizar el territorio para su propio provecho, ¿no? Medianamente va a permanecer sin modificación este sendero,
¿no? Que es una huella, una simple huella que hay en el cerro, ¿no? Y la transformación o las imágenes, lo que si ustedes lo caminarían al día de hoy, las grandes transformaciones que va a tener se va a dar ya casi a finales del siglo XIX, esto es hacia el año 1886, cuando el entonces arquitecto Luis Carabati va a tener una cantera de su propiedad en lo que es la Quebrada del Tala, aproximadamente la cantera en la que está ubicada detrás de lo que es el Calvario o la Chacarita de los Padres, iba a pedir un subsidio al gobierno provincial para modificar ese sendero y transformarlo en un bello camino, entre otras cuestiones que va a decir el decreto municipal, un boletín oficial de imprenta, de donde sacamos la información de esa modificación, ¿no? Donde se van a construir diferentes partes, más que todo en la parte que está aledaña al río del Tala o cercana, que van a ser esas imágenes que van a ver a ustedes ahí, todas esas paredes de piedra en algunos aspectos y en algunas partes va a haber un pircado de acuerdo a lo que es la conformación del camino, ¿no? Si ustedes van, todas estas imágenes que ven acá están entre lo que es el río del Tala hasta Pueblo Perdido de la Quebrada, mucho antes todavía de Pueblo Perdido de la Quebrada, y desde Pueblo Perdido de la Quebrada hasta lo que es la estancita van a ver en algunos tramos unos pequeños pircados que corresponden a esas modificaciones que se le han realizado. ¿Para qué van a realizar todas estas modificaciones? No es porque querían hacerlo más lindo y demás, sino porque tenían que extraer materiales de la zona de la Quebrada del Tala, entre otros lugares donde han sacado material para la construcción de edificios. ¿Qué van a ser los edificios actuales que ha hecho Carabati, por lo menos que ha firmado como autor, que corresponden a lo que es el Hospital Viejo, la Catedral, la Casa de Gobierno, o los discípulos de Carabati, que perdón, el discípulo de Carabati, uno de los discípulos, ha hecho lo que es el Hospital Viejo, o lo que es la estación de tren, el actual Palacio Municipal, entre otros edificios públicos, escuelas, edificios privados, casas y demás. Los materiales, las piedras lajas, las cal y demás, las han sacado del interior de la Quebrada del Tala, y para sacar esos materiales, previo tuvieron que modificar y tener un camino mucho más accesible para poder trasladarse diariamente, ¿no? De ahí es la finalidad de la construcción o la modificación de ese sendero prehispánico modificado hacia final del siglo XIX, que hoy se lo conoce como el sendero de la Lomada, de la Guada, o también el camino de Carabati, ¿no? Se lo conoce también así. Esa va a ser la finalidad de la construcción de lo que es ese sendero, y bueno, que va a corresponder a imágenes, a situaciones propias de lo que es esa Catamarca del siglo XIX, ¿no? La siguiente diapositiva, y bueno, ya vamos a empezar a correlacionar una cosa con la otra, ya para finalizar. La siguiente diapositiva, la Chacarita de los Padres, que está conjuntamente finalizando ese sendero, ¿no? Construido el edificio hacia 1839, dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, ¿no? Por lo menos acá tenemos también, tenemos por lo menos los alrededores ahí, hacia lo que es la época de los españoles, tenemos toda esa población, vendría a ser aborigen, que después ya vendría a ser el criollo, el peón local, el peón de la casa de la zona, que bueno, va a empezar a adorar esa imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, cuya iglesia se lo va a construir, todo esto acá corresponde a los franciscanos. Si ustedes van ahí, que ya vamos en la siguiente imagen, se lo va a decir que es jesuita, pero todo esto acá es un solar netamente franciscano. La imagen, la siguiente fotografía, Alejandro, Hugo, la siguiente imagen, bueno, de lo que corresponde a la iglesia del Calvario, la capilla del Calvario, con el edificio construido hacia el año 1839. Su modificación va a estar dada en lo que es hacia 1884, cuando se va a construir el Calvario como tal. Tenemos varios eventos, varios episodios de lo que es arquitectónico en el lugar de construcción, y sus refacciones posteriores que van a ir a lo largo de la década de 1950 hasta el año 2000, ¿no?
un poco más todavía. La imagen que ven ahí ustedes es la iglesia de la Capilla de la Candelaria, construida en 1839. Las modificaciones que ven en la parte superior, a donde está la cruz de la iglesia, toda esa parte superior, si uno compararía con con fotografías antiguas, es la modificación del año 1951. La imagen que ven inferior ahí a la izquierda, a la derecha, es el Calvario como tal, construido hacia 1884 por Fray Aimón. Tenemos dos episodios completamente distintos de construcción de esa iglesia, o de esa capilla, o de ese solar, por los franciscanos mismos, hacia mediados y finales del siglo XIX, y el chapón es el cartel indicativo que todavía está en la actualidad, que va a decir que van a estar asentada la Compañía de Jesús hacia 1716 y demás, ¿no? Que ese cartel ese cartel que ven ahí, lo que dice, la leyenda que dice ahí, dista mucho de la realidad. La capilla, perdón, los jesuitas nunca se instalaron en 1716 en Catamarca, estuvieron desde 1700. Claudio, se te cortó el audio. Claudio, Sí, sí, Claudio. sí, estoy acá. ¿No Me se escucha parece nada? que es el profe Hugo que estuvo avisando que tenía problemas en la red, porque yo sí lo estuve escuchando, profe, y no se le cortó. Me parece que es Sí, el tema del profe profe Hugo. Claudio se la escucha. Le sigo, no sé si se escucha bien o no. Sí, profe, a usted sí se le escucha. Bueno, mira, lo que es el Calvario o la Chacarita de los Padres, como se la conoce actualmente, el cartel ese que ven es, bueno, nunca supimos quién lo realizó, pero lo que es la municipalidad hacia el año 2000, por lo menos un poco antes que ya estaba. eh, los jesuitas nunca estuvieron en 1716 en Catamarca, se instalan en 1747, nunca se instalaron ahí porque correspondía a a un solar franciscano. Los jesuitas estuvieron en otra parte del Valle Central de Catamarca. La iglesia fue construida en 1839, cuando se construye los jesuitas no estaban, lo construyen los franciscanos, y también en la parte final dice que ha servido de hospedaje a santos pastores como San Francisco Solano y Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Vayan a la hora si quieren ir a lo que es el Calvario, pero ellos pasan por el sendero de la Lomada de la Guada, y van a ver ese mismo cartel. Todo eso ahí que dice tampoco es cierto, eh, sacando que, bueno, Fray Mamerto Esquiú sí estuvo como, como sacerdote oficiando, porque el Calvario, la Chacarita de los Padres, es un lugar de descanso de los franciscanos, que ha servido como lugar de huerto, de hortalizas, donde actualmente pasa la ruta, tenían parte del huerto con la parte del chiquero, que bueno, cuando se hace chiquero o corral de vacas, mejor dicho, de cerdos, pero cuando se hace la ruta, toda esa parte se destruye. San Francisco Solano nunca estuvo ahí. San Francisco Solano, estamos hablando de los primeros tiempos de la conquista española, 1590. Sí va a estar asentado San Francisco Solano. No me acuerdo bien ahora la historia de San Francisco Solano, pero era un sacerdote peruano, creo que fue a estudiar a España, que estuvo acá evangelizando en lo que es los primeros tiempos de la conquista, que estuvo asentado en lo que es el Tucumán, en la zona de Santiago del Estero, pero ni bien se la funda Santiago del Estero, los primeros años de la ciudad de Santiago del Estero, se va a ser uno de los que va a trasladarse cuando se funda La Rioja hacia 1591, que es la fundación de La Rioja. Va a estar asentado San Francisco Solano en lo que es la localidad de La Rioja, que va a estar evangelizando a los aborígenes de riojanos actuales, ¿no? Se va a trasladar San Francisco Solano de La Rioja hasta Tucumán, por ende va a pasar en algún lado del Valle Central, tiene que haber pasado porque es inevitable, pero cuando pasa, todo esto que ven acá no existía, ¿no? Los españoles recién se están asentando, estos edificios todavía no estaban construyendo, no estaban construidos, y bueno, es todo lo que es la construcción de la historia que se hace para fines específicos. El turismo, donde se lo va a sobredimensionar que los jesuitas o los incaicos vende más, o no sé por qué, pero tiene una especie de imagen más mística o más legendaria que otras órdenes religiosas,
pero lo que se dice no corresponde a lo que es, ¿no? Si uno se pone a investigar, a ver lo que es la documentación histórica, la documentación material y demás, muchas de las cuestiones ahí, que bueno, son después otro tipo de discusiones, no corresponden a lo que se dice. San Francisco Solano va a morir, creo que fue en Perú, hacia el año 1610. Bueno, después va a ser nombrado santo hacia 1680, va a ser uno de los primeros santos que hubo en América, pero según el Vaticano, ¿no? Va a ser nombrado santo, cosa que le está ocurriendo ahora a Fray Mamerto Esquiú. Sí, Fray Mamerto Esquiú estuvo asentado sobre lo que es el Calvario, que lo usó como lugar de descanso. Pero eso todo lo que es la parte de la dinámica histórica que tiene, ¿no? Las remodelaciones que se han hecho de esa capilla del Calvario, de la Chacarita de los Padres, son varias. Las imágenes son sacadas hace unos 15 años atrás. Un día nos enteramos que... Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Un día nos enteramos que se estaban haciendo refacciones, que sí estaban un poco en estado ruinoso, más que todo el edificio que está al lado de lo que es el Calvario, perdón, de la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, estaba en estado casi de destrucción total, pero cuando nos enteramos tenían resto de lo que son las tejas las tejas musleras que tenían ahí, que nosotros hemos rescatado un par, tenemos una completa ahí en el museo, perdón, la tenemos ahí en el laboratorio, y cuando nos enteramos ya esa teja muslera, que había varias y varias intactas, habían desaparecido, la habían cargado en un contenedor, en algún lado se las tiró y se las puso por el actual techo de chapa, ¿no? La imagen que ven ahí, la imagen inferior, corresponde a lo que es la capilla antes de la remodelación, una imagen de 2011, y la imagen superior es restos de un horno de cal que todavía existe en algún sector, sería del lado izquierdo, está cuando uno asciende a lo que es el Calvario. Esto es desde la capilla de Nuestra Señora de Candelaria hasta el Calvario que está en la parte superior de la lomita. Cuando uno va a iniciar el ascenso, se puede desviar hacia la izquierda del ascenso y va a toparse con lo que es esos restos de horno de cal. Esos restos de horno de cal, como estábamos hablando antes, está relacionado con lo que es toda esa modificación que tuvo el sendero de las Lomadas de la Guada por Carabati, que también van a construir ese horno de cal para extraer cal. También se va a extraer piedras lajas, se va a extraer cal y otros materiales áridos para la construcción de los edificios de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y bueno, la cal se la va a cocinar hacia 1880, 1890 en ese tipo de horno, en ese horno que actualmente está en ruina. Eso es lo que es la dinámica. Vamos a seguir las diapositivas rápido ya para finalizar la clase, pero ese horno corresponde a todo lo que es esa dinámica de la construcción de los edificios actuales en la ciudad por Carabati, la construcción, o mejor dicho, la modificación del sendero Lomada de la Guada, donde se van a construir esas paredes, esas primeras paredes de piedra que tienen un desagüe pluvial y tienen alguna otra estructura que está bastante interesante si uno lo recorre en detalle. Y el horno también corresponde a todo este evento de la Catamarca de finales del siglo XIX, donde se están realizando tipos de modificaciones arquitectónicas, bueno, donde esa ciudad colonial, como vimos en las primeras clases, se va a empezar con los techos de tejas muileras, se va a empezar a europeizar de alguna manera en lo que es Catamarca. La siguiente imagen, Hugo, esto es una imagen, bueno, corresponde a lo que es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que la imagen, bueno, la hemos realizado nosotros, corresponde a un plano levantado por José Daza, perdón, la imagen, la diapositiva que le sigue, donde el actual plano lo pueden ver, lo pueden apreciar en el archivo histórico de Catamarca, un plano, seguía la imagen, esa es misma. Bueno, el plano ahí, lo que ven ahí, lo hice yo en un pequeño planito, basándome en el plano original, que lo pueden visitar en el archivo histórico de Catamarca, previo a cuando se habilite de nuevo. Lo que van a ver en rojo, esta es la Catamarca de finales del siglo XIX, prácticamente 1886, donde se va a ver la plaza principal en el centro. Todo eso que está en rojo corresponde a los edificios que están realizados, por lo menos que dan a la calle, ¿no? En la ciudad de Catamarca,
más que todo alrededor de la plaza principal es donde están todos los edificios rodeados de la ciudad, y las calles, las manzanas que le siguen, ¿no? Van a ver algunos pequeños puntos rojos que son las casas o los edificios que hay en la quebrada, perdón, en la ciudad de Catamarca hacia 1886. ¿Por qué ponemos esto acá? Porque nos relacionamos con lo que es esa transformación que está dada hacia 1886, bueno, a finales del siglo XIX, en Catamarca, donde Carabati está construyendo edificios, donde, bueno, se está sacando material de la quebrada del Tala, donde tenemos una conformación de lo que es esa ciudad de Catamarca y donde nos apoyamos con estos planos, entre otros, para ver cómo era el casco céntrico de la ciudad hacia finales del siglo XIX. Si ustedes pueden ver ese plano, van a ver modificaciones que no van a corresponder a lo que hoy en día de la plaza principal serían hacia lo que es el centro de la imagen hacia la izquierda. Se puede ver en una de las manzanas una especie de signo así de mayor, ¿no? Que es la plaza de la Alameda, el estanque el Paseo General Navarro, que era la antigua provisión de agua de la ciudad. Si ustedes se van de ese plano, aproximadamente al medio, sobre la derecha, en la parte superior, se va a ver lo que eran los barrancos de lo que es el arroyo Farinango, que va a pasar actualmente todo canalizado. Era como era hacia final del siglo XIX. Si ustedes irían por la calle Tucumán, desde la calle Belgrano hasta la calle Rojas, si ustedes van caminando van a ver que hay ciertos desniveles en las calles, ¿no? Principalmente lo pueden ver con mayor amplitud en lo que es la calle Tucumán, esquina Belgrano, ¿no? Donde está la estación de servicio. Siguen por la Tucumán, ese pasaje Gutiérrez que hay, que tiene una elevación en el terreno. Lo que estaban a ver ahí es ese barranco que se aprecia bien en el plano, ¿no? En ese plano se aprecia bien ese barranco que, bueno, después la ciudad fue comiendo, fue modificando sustancialmente lo que es el terreno y que particularmente se aprecia bien en ese lugar, y después en lo que es algunas de las casas que hay a lo largo de la calle Tucumán en la actualidad, pueden ver esa diferencia de niveles, lo que se puede apreciar en ese barranco, ¿no? En la vereda de enfrente, por lo menos si ustedes cruzan el arroyo Fariñango, lo que es el barrio Alto Paraná, que vendría a ser, si ustedes ingresan desde el BEA de la Belgrano, cruzan la vereda, cruzan la avenida Belgrano y se meten por esas internas, esos antiguos, esas manzanas actuales, se van a meter en lo que es ese antiguo barranco, ¿no? Pero esa es una perspectiva de la Catamarca de finales del siglo XIX, cómo estaba realizada. Y en la parte superior, perdón, en la parte inferior a la derecha, que se ven unos puntos rojos, si lo aprecian en detalle, los puntos rojos se van a ver lo que es actualmente lo que se denomina Villa Gadilla, que está entre lo que es Alén y Belgrano, perdón, Alén y Güemes, toda esa parte. Funcionaban funcionaban ladrillerías donde se realizaban ladrillos para construir, ladrillos cocidos para la construcción de edificios de la ciudad, ¿no? Vamos a tener la quebrada del Tala por un lado, donde se va a sacar áridos. Vamos a tener en este extremo lo que es Villa Gadilla actualmente, que son todos barrios de la ciudad, todo corresponde al casco céntrico. Vamos a tener lo que es la construcción de ladrillos, y en el medio vamos a tener lo que es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde, bueno, actualmente ese plano, ese damero, tiene sus modificaciones en la parte que ven de lo que corresponde a los antiguos barrancos del arroyo Fariñango, que, bueno, previo ha sido canalizado y entubado todo desde principios del siglo XX, estamos hablando de 1920, 1930, pero, bueno, lo que es esa dinámica entre lo que es los materiales que hay en diferentes partes de la región acá para construir edificios,
la transformación que va a tener la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la perspectiva actual dista mucho de ese plano de 1886. Antes, para finalizar, porque creo que ya no estamos sobre el límite de la hora, en ese mismo plano, ya se lo voy a pasar esta semana sin falta todo, en ese mismo plano, vayan y vean el original, y que el original tiene 1 metro por 2 metros, es bastante amplio, el día que puedan, que esté habilitado el archivo histórico, sobre lo que vendría a ser en el plano ese, sería la parte izquierda, superior izquierda, lo que correspondería a Avenida Virgen del Valle y Avenida Belgrano, ¿no? Todas esas modificaciones que ven ahí corresponde a cómo se ha modificado la ciudad de Catamarca, ¿no? La ciudad de Catamarca, bueno, que tenía en esa parte ahí, bueno, pequeños canales que han desaparecido, que después cuando se construye el estanque y la Alameda, van a salir a lo que es actualmente la Avenida Virgen del Valle, que se llamó Avenida Mitre por un lado, sería hacia la zona norte, y desde la Alameda hacia el sur, Avenida Urquiza, que todavía quedan los nomencladores en algunas cosas, y que, bueno, ha sido transformado, que, bueno, de ahí partían lo que son las acequias que ingresaban hacia el interior de lo que son las manzanas, que distribuía el agua a la ciudad, ¿no? Que venía del río El Tala, que estaba canalizada y entubada, que estaba depositada en lo que es el estanque del Paseo General Navarro, que desde ahí salía por Avenida Virgen del Valle actual, norte y sur, y ingresaba hacia el interior de las manzanas, que proveía de agua corriente, entre comillas, porque estaba bastante contaminada, hacia el interior de las manzanas, ¿no? Esa transformación de la ciudad la podemos hacer mediante lo que es actualmente, ¿no? Creo que excavar casi es nulo, porque implicaría ir a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con muchas limitaciones. Tenemos algunos vestigios puntuales de lo que es toda esta zona, por lo que es el asentamiento y, bueno, lo que es la ciudad actual, pero por lo que es el trabajo, bueno, y si uno se pone a comparar lo que es la documentación oficial que ha realizado la ciudad de la provincia de Catamarca, la documentación histórica de autores, historiadores, geógrafos que han trabajado acá, lo que es este aporte de estos planos, y, bueno, de fotografías antiguas se puede reconstruir de lo que es esa imagen de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Por último, para finalizar, por lo menos en esta parte, si ustedes irían a lo que es la actual universidad, donde está la actual Universidad Nacional de Catamarca, correspondería a un sector baldío hacia mediados del siglo XIX, ¿no? La Universidad Nacional de Catamarca, el edificio como tal, va a surgir como la Escuela Normal de Profesores, y es un edificio de 1890 aproximadamente, ¿no? Pero usted lo ven en el plano, todavía no había casi nada por ahí, a donde aproximadamente corresponde el número 6 en la parte superior. Esos números son los antiguos nomenclaturas que ha tenido las calles de la ciudad, que han tenido nombre de provincia, han tenido nombre de departamento, han tenido número, y, bueno, que actualmente se llaman Belgrano, Junín, Virgen del Valle y demás, bueno, que ha tenido sus propias modificaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que hasta ahí llegamos, pues son las 1 de la tarde. Bueno, voy a llegar hasta las 2, yo, si no. bueno, gente, dejo de compartir. Sí, voy a parar la grabación. Me aguantan un segundo.